Hoy partiremos con el libro de Sofonía, que quiere decir Jehová esconde. Haremos un bosquejo de Sofonía. Este libro se divide en 3 capítulos. El capítulo 1, Juicio de Jehová. La ira de Jehová. El capítulo 2, Juicio de Jehová, juicio contra las naciones vecinas. Y el capítulo 3, redención, pecado y redención de Jerusalén. Comenzaremos con el capítulo 1, el día de la ira de Jehová, anunciado con denuncias y amenazas que abarcaría toda la tierra, pero que fue dirigida especialmente para Judá y Jerusalén. Vemos el versículo 1. Palabra de Jehová, que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. El libro fue escrito por Sofonías. Se cree que fue escrito del 640 al 610 a.C. Fue escrito para Judá y las naciones vecinas. Fue escrito en Judá. El trasfondo histórico del libro. Sofonías vivió en tiempos de Nahum, Jeremías y Habacuc. Así como esos profetas, él habla en contra de los pecados del pueblo. Él profetiza el juicio sobre Judá y las naciones vecinas, así como también las bendiciones sobre Jerusalén restaurada. Sofonías fue tataranieto de Ezequías, aunque no se sabe a ciencia cierta a qué se refiere al rey. Sí es probable que fuera, porque no hay razón para mencionarlo. Sofonías profetizó en los días de Josías, y por lo tanto de sangre real y pariente de Josías. En 639 al 608 a.C., y después del reinado largo y malo de Manasés, hizo grandes reformas en las cuales Sofonías tuvo parte prominente. Sin embargo, se cree que profetizó antes de las reformas impulsadas por el rey Josías. Hay palabras o frases que se repiten a lo largo de este breve libro, como el día de Jehová, el día, aquel día, 20 veces. Desolación, 7 veces. Remanente, 4 veces. Versículo 2. Destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Aquí habla en un tono enérgico, como si fuera a refregar la tierra y sacar toda su inmundicia. Es como cuando se quema una sartén y hay que raspar por mucho tiempo para sacar eso quemado. Así de arraigado estaba el pecado de su pueblo. Tres. Destruiré a los hombres y a las bestias. Destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová.
Ahora aquí nos habla de eliminación y destrucción de los hombres con respecto a las aves, las bestias, los peces. Solo destrucción. Y hace una separación entre hombre e impío. Es comparable solo con el diluvio. Versículo 4. Extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes. Dios está en contra de Judá y Jerusalén, los va a destruir, y lo que quede de Baal, dios cananeo, y sus sacerdotes serán exterminados. Versículo 5. Y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom. Sabemos que el estar en un lado y en otro es abominación a Dios, y aquí se practicaba la astrología, y juraban por Milcom y Jehová al mismo tiempo. Los estudiosos creen que Milcom era Moloc, son lo mismo. Este dios Milcom incluía los sacrificios de niños, la astrología y la prostitución sagrada. Y en el caso de nosotros, ¿cuáles son esos pequeños dioses que batallan contra la santidad de Dios? El celular, la casa, el aseo, el trabajo o el yo. Cualquiera sea, tenemos que someterlo bajo la poderosa mano de Dios. Versículo 6. Y a los que se apartan de en pos de Jehová, y a los que no buscaron a Jehová, ni le consultaron. Aquí están los que alguna vez fueron de Dios y se apartaron. Los que no buscan ni consultan a Dios. Y eso es igual a pecado. Lo fue antes y lo es ahora. Versículo 7. Calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Ya no hay nada más que decir. No hablen ni se atrevan a protestar frente a este Dios vivo, porque el juicio vendría a través de los malvados babilonios y ellos matarían a Judá. También eso nos recuerda la reverencia con que debemos tratar a nuestro Dios. Tenemos que recordar quiénes somos nosotros y a quién nos estamos dirigiendo. Versículo 8. Y en el día del sacrificio de Jehová castigaré a los príncipes y a los hijos del rey y a todos los que visten vestido extranjero. El juicio partiría por las autoridades que no mantuvieron el pacto que habían hecho con Dios, sino que adoptaron las prácticas idolátricas de sus vecinos paganos. Deberíamos estar permanentemente orando por misericordia y perdón por todas aquellas prácticas idolátricas en las que está inserto nuestro país. Él no las va a pasar por alto. Versículo 9. Asimismo castigaré en aquel día a todos los que saltan la puerta, los que llenan las casas de sus señores de robo y de engaño. Aquí nos habla de esquilmar a los pobres para enriquecer a los ya ricos. ¿Encuentran alguna similitud en esta época? Esto tampoco Dios lo va a pasar por alto. Versículo 10.
Y habrá en aquel día, dice Jehová, voz de clamor desde la puerta del pescado, y aullido desde la segunda puerta, y gran quebrantamiento desde los collados. Todos los enriquecidos en forma deshonesta pagarían un alto precio por no escuchar las advertencias de arrepentimiento. Por eso para nosotros debe ser una prioridad escuchar las advertencias, obedecer la palabra de Dios. Versículo 11. Aullad, habitantes de Mactés, porque todo el pueblo mercader es destruido. Destruidos son todos los que traían dinero. Mactés significa mortero. Al parecer un sector de Jerusalén cercano a la puerta del pescado y al segundo barrio. Era un lugar donde se congregaban los comerciantes extranjeros. ¿De qué nos puede servir el dinero en el juicio de Dios? No se puede comprar, ni mentir, ni coimear. Por tanto, envidiar lo que otros tienen es sin sentido. Nada de lo que se ha atesorado servirá para la eternidad. Leamos lo que nos dice Apocalipsis 18, 14 y 15. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado, y nunca más las hallarás. Los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ellas se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando. Versículo 12. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien ni hará mal. Nadie escapó del juicio de Dios contra Israel. ¿Creemos realmente que Dios no nos enjuiciará como lo hizo con los israelitas? ¿O también estamos como este vino asentado pensando que queda tiempo todavía? No existe el mañana, solo el hoy. Tal vez mañana estemos en la presencia de nuestro Señor y Salvador. Hoy tenemos que orar con vehemencia, escudriñar las Escrituras y pedir perdón, no mañana. Por tanto, serán saqueados sus bienes y sus casas asoladas. Edificarán casas, mas no la habitarán, y plantarán viñas, mas no beberán el vino de ellas. ¿Les sirvió de algo a los israelitas todas sus posesiones cuando fueron invadidos por los babilonios? De nada. Dicen que este virus fue creado, que lo tiraron para que se enriquecieran otros, para matar a los demás edad. ¿Importan las motivaciones que puedan tener los seres humanos si fue Dios quien lo permitió? Por eso nosotros tenemos que trabajar para lo eterno. Nada de lo material que tenemos tiene valor e importancia para nuestra relación con Dios. Si tenemos alimento, vestuario, techo, son solo bendiciones que Dios nos ha provisto, por las cuales debemos siempre estar dando gracias. Versículo 14. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Aquí pareciera que nos habla de un pasado muy lejano, pero certero, como fue la invasión babilónica, y un futuro muy lejano que abarca toda la tierra. Escuche lo que dice en Apocalipsis 5:17. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Si sabemos que el juicio vendrá porque Dios así lo ha definido, y así nos han dicho los profetas en la Biblia. No sabemos fecha, solo que será. Versículo 15.
Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Es obvio el esfuerzo del profeta por describir la grave y angustiosa situación que se acercaba. Pronunció palabras ásperas y con gran intensidad para advertir al pueblo acerca del juicio que estaba anunciado. Versículo 16. Día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Para el tiempo de los israelitas, la trompeta era, entre otras cosas, una señal de alarma que les avisaba de algún ataque, y sus sacerdotes podían clamar a Dios, pero esta vez no iban a tener su ayuda, porque Él ya había decidido entregarlos a sus enemigos. Versículo 17. Y atribularé a los hombres, y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Dios realiza una operación en su pueblo, en la que tiene que extirpar un cáncer maligno, como lo es el pecado, y este cáncer se ha extendido a casi todo el cuerpo. Por tanto, será una larga, extenuante y dolorosa intervención. ¿No podemos imaginar cómo podríamos huir estando ciegos? El pecado para Dios es una cosa seria. Hay que recordar que tuvo que enviar a morir a su Hijo para que nosotros pudiéramos tener su perdón. No tengamos pecados regalones. No esperemos a que nos lo extirpe. Versículo 18. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Algún día seremos todos juzgados y no seremos enviados a clase de ética. Será el infierno el destino si no hemos sido redimidos con la sangre de Cristo. Ni ser famoso, ni el dinero, ni las posesiones. Nada de esto puede comprar nuestro perdón. Solo Cristo es el camino, la verdad y la vida. Haremos una pequeña conclusión. En este capítulo nos reiteró el juicio de Dios sobre Israel y la tierra. Pasamos del pasado con la invasión babilónica a los días de tribulación y con el juicio de Dios al final de los tiempos. Y al final es para mostrarnos todo lo que Dios hizo, hace y hará para erradicar el pecado y el castigo para quienes insisten en seguir pecando sin arrepentimiento. Hay que recordar siempre cómo ve Dios el pecado. Entre la invasión babilónica y el 2020 hay entre 2500 y 3000 años, más o menos. Pero entre el 2020 y la tribulación no sabemos. Entre la tribulación y el gran juicio tampoco sabemos. La fecha ni siquiera sabemos nosotros cuánto viviremos. Por lo tanto, debemos rogar al que lo sabe todo y que abunda en misericordia, como nos lo dice en Primera de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Eduardo Gibbon, autor del libro Historia, Decadencia y Caída del Imperio Romano, enumeró 5 razones que causaron la caída de Roma. La socavación de la dignidad y santidad de la familia, que es la base de la sociedad humana.
impuestos cada vez más altos, el gasto de los fondos públicos para distribución del pan gratuito y de circos para entretener a la gente. La moda o manía de buscar el placer, el apasionamiento por deportes cada año más emocionantes, más brutales y más inmorales. La fabricación de poderosas armas, cuando en realidad el enemigo estaba dentro del imperio, el decaimiento de la responsabilidad individual. Y por último, el decaimiento de la religión, que se diluyó en meras formalidades, perdiendo contacto con la vida y perdiendo poder e influencia para guiar a las personas. Y debo decirles que Gibbon no era creyente, pero aquí tenemos razones objetivas, concretas, que en su opinión ocasionaron la caída de Roma. ¿Podemos ver alguna de esas situaciones en nuestro país? Oremos por nuestro país y sus autoridades para no ser una Roma, porque no podemos dejar de ver la similitud con nuestra sociedad actual. Vamos a ver ahora 1 de Timoteo 2:1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Aquí está lo que tenemos que hacer. Exhorto, inducir, persuadir con razones y ruegos. Rogativas, oración pública y colectiva que es para implorar el remedio de una necesidad. Peticiones, rogar o demandar a alguien que dé o haga una cosa. Acciones de gracias, se refiere a la expresión que damos de gratitud por lo que nos ha otorgado, por todo aquello que ha sufrido y se ha sacrificado. Ahora, 1 de Timoteo 2:2. Por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Este es el beneficio para nosotros que traerá si hacemos lo que dice el versículo anterior. Quieta, pacífico, sosegado, reposadamente, que se comporta con calma, sosiego y tranquilidad. Piedad, sentimiento de compasión o misericordia que produce a alguien que sufre o padece. Honestidad, hace referencia a un conjunto de atributos personales como la decencia, el pudor, la dignidad, la sinceridad, la justicia, la rectitud y la honradez en la forma de ser y de actuar. Necesitamos orar por nuestro país y necesitamos orar por aquellos que tienen autoridad sobre nosotros, tanto si tenemos preferencia por una opción política o no, e independientemente de la opción política de quienes están gobernando. Hay quienes consideran que cualquier gobierno es mejor que una anarquía. No necesitamos cuestionar, sino obedecer, y no olvidar nunca que Él pone y saca reyes es nuestro Dios. Terminamos con el capítulo 1. La próxima semana veremos el capítulo 2 con la ayuda de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Termino con una pequeña bibliografía.